Erasmo de Róterdam, cuyo nombre completo era Desiderius Erasmus Rotterdamus, fue un destacado humanista, filósofo, teólogo y escritor del Renacimiento. Nació el 28 de octubre de 1466 en Róterdam, Países Bajos. Falleció el 12 de julio de 1536 en Basilea, Suiza. Su vida y obra tuvieron un profundo impacto en la Europa del siglo XVI y contribuyeron al desarrollo de la Reforma protestante y a la difusión de la cultura humanista. La educación de Erasmo lo preparó para convertirse en uno de los humanistas más destacados de su tiempo y un crítico de la Iglesia católica. Su profundo conocimiento de la literatura clásica y su habilidad para aplicar la teología y la filosofía contribuyeron a su influencia en la Europa renacentista. Ahora voy a hablar de las obras de Erasmus de Rotterdam. En 1511 publicó su sátira Encomium Morae, con la que criticaba a la Iglesia y al pensamiento escolástico. En 1516 se publicó la primera traducción al latín del texto griego del Nuevo Testamento. Esto fue considerado como la base de la Biblia luterana y ejerció una influencia en el movimiento reformador. Otra publicación es la obra Familiarum Colloquiarum Formula de 1518, que representa una sátira de las costumbres y prácticas religiosas de la época. Critica los males eclesiásticos y las creencias supersticiosas. La consecuencia de eso es que se desarrolla la sospecha de que Erasmus de Rotterdam es luterano. A continuación hablaré de la fe de Erasmus en la época del Renacimiento. Erasmus se mantuvo en la fe católica, pero a menudo apoyó los objetivos de la Reforma. Esto confundió a sus semejantes en aquel tiempo. Así, en 1524 hizo una declaración con su tesis de libero arbitrio diatribe sive collatio, que valía a Martín Lutero, y con ello se desautorizó como partidario de sus ideas reformadoras. A continuación vamos a hablar de las ideas principales que tenía Erasmo, ya que eran un influyente en la época renacentista con sus filosofías y sus escritos. Algunas de estas ideas eran el humanismo, el individualismo, la sátira y la crítica social, la infancia en el Renacimiento, el estudio de textos clásicos y la renovación de la fe. Algunas de estas ideas, el humanismo en el Renacimiento fue un movimiento bastante influyente, tanto a nivel cultural como intelectual. Esta corriente de pensamiento se caracterizó por poner al ser humano como foco de atención. Para Erasmo, la educación humanista tenía un papel fundamental, ya que apoyaba y defendía que la educación se centrara en el estudio de las humanidades clásicas como la gramática, la retórica, la filosofía y la historia. Creía que la educación debía cultivar un pensamiento crítico. Como hemos dicho anteriormente, el humanismo enfatizaba la importancia del individuo como ser único y capaz de realizar grandes logros. Promovía la idea de que cada persona tenía un potencial innato y que podía desarrollarse a través de la educación y la adquisición de conocimientos. Erasmus creía que el individuo era un agente de cambio y de progreso. Creía en la responsabilidad personal y la toma de decisiones.
En cuanto a la sátira y la crítica social tuvieron un papel importante en esta época, ya que varios autores y artistas utilizaban la sátira y la crítica en contra de la sociedad. Erasmo, en su obra El elogio de la locura, criticaba la ignorancia y la corrupción de la Iglesia y la sociedad de la época. Erasmo utilizó la alegórica de la locura para señalar los defectos absurdos de la sociedad. Durante el Renacimiento, la percepción de la infancia todavía era en gran medida la de ver a los niños como adultos jóvenes o pequeños hombres. En cuanto a las niñas, seguían considerándose de menor importancia en comparación con los niños. Sin embargo, sí que se estaban empezando a considerar nuevas ideas de pedagogos renacentistas que eran más respetuosas con el mundo infantil. Aunque Erasmo de Róterdam no escribió una obra específica sobre la infancia, sí compartía la creencia en la importancia de la educación durante la infancia y apoyaba un enfoque educativo más atractivo y enriquecedor para los niños. Erasmus prefirió leer y estudiar los textos griegos. Usó estos textos para adquirir conocimiento y inspiración sobre la educación. Aunque criticaba a la Iglesia católica, para él era importante la tolerancia y el respeto hacia la fe cristiana. Quiso que la Iglesia respetara y revisara su moralidad. En conclusión, consideramos que Erasmo fue un destacado escritor del Renacimiento, que además promovió la educación y el pensamiento crítico, junto con su enfoque en la educación del hombre cristiano, que influyó en la Reforma protestante. Su legado perdura en la valoración de la erudición, la crítica social y la importancia de la educación en la cultura occidental.